Muy bien, yo quisiera iniciar la reunión de esta noche presentando a los invitados que nos agradan con su presencia. En primer lugar tenemos a la ingeniera Nelly Castañeda Callali. Ella es ingeniera civil, tiene mucha experiencia en administración pública, ha sido ex gerente general del gobierno regional Cusco y es funcionario de carrera de la entidad mencionada. Asimismo, también está con nosotros el ingeniero Eric Alarcón Camacho, ingeniero civil, ex gerente regional gerente regional de infraestructura del gobierno regional de Apurímac, director ejecutivo de la unidad ejecutora 04, Prodesarrollo Apurímac, también un ingeniero con bastante experiencia en la función pública. Asimismo, tenemos también al ingeniero César Guerra Ramos, ingeniero civil, ex gerente de supervisión del gobierno regional Puno, ex decano del Consejo Departamental Puno y actualmente consultor de diferentes proyectos y entidades. Los mencionados esta noche nos van a acompañar en la charla que vamos a tener dilucidando algunos aspectos que conciernen al reinicio de obras que se da en la coyuntura actual, luego de este proceso de reactivación que se ha dado inicio en este mes de mayo y que continuará probablemente hasta el mes de agosto. Hay una serie de normativas que se han dado a lo largo del tiempo, una que es especialmente importante, que es la resolución ministerial 239 del Ministerio de Salud. Asimismo, tenemos el decreto supremo 080, tenemos las resoluciones ministeriales 087, 257 del Ministerio de Vivienda, también de el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y especialmente en esta noche tenemos en la conducción del preámbulo de esta conversación al ingeniero Francisco en lo que corresponde al decreto legislativo 1486, ¿no? Y la directiva 05 del OCE, los cuales nos dan el marco normativo más especializado y cercano a lo que es ejecución de obras. Ingeniero Francisco, le doy la posta para que usted pueda iniciar. Buenas noches con todos. A todos los amigos presentes, mi saludo afectuoso para empezar a desarrollar esta noche el tema que se ha propuesto. Y bueno, vamos a hacerlo. Ya debemos estar en siquiera próximo a unas 10 presentaciones que ya deben estar subidas en YouTube, donde también van a poder encontrar bajo los criterios de búsqueda de obras públicas peruanas, consultobras o post-COVID, ¿no? Bien, para entrar en materia, entonces vamos a referirnos a estas dos normas y quiero indicarles que la primera norma va a ser tratada en su integridad y la segunda, la directiva 05, esta exposición abarca hasta más o menos la mitad, porque la segunda mitad de la directiva va a ser expuesta el día martes de la próxima semana, ya que tenemos que propiciar que la exposición sea lo más rápida posible a efectos de que también tengamos los pareceres de todos los presentes. Bien, nos ponemos en materia. Perfecto. El decreto legislativo 1486, que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas. Esta norma, en su segunda disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1486 para la reactivación de las obras públicas de obras contratadas conforme al régimen general de contrataciones del Estado y que fueron paralizadas por la declaratoria del estado de emergencia producido por el COVID-19, aprobado por el Decreto Supremo 044-2020. Esta norma debe aplicarse de manera excepcional y tiene esencialmente los siguientes criterios, ¿no? La ampliación excepcional de plazo, o sea, el tratamiento de ese tema, la habilitación para abordar modificaciones contractuales que permitan implementar medidas COVID, dispuestas por los sectores competentes y otras que resulten necesarias para la reactivación de las obras. Y el otorgamiento de adelantos directos y para materiales a solicitud del ejecutor de obra. Esta norma, vamos a tratar de describir el contenido de la norma para que nos ubiquemos, porque estas normas son de tan reciente aparición,
¿no? De que un poco confundimos cuando estamos en el decreto legislativo, estamos en la otra norma. No hay que perder de vista de que un decreto legislativo tiene el mismo rango de una ley, solamente que no lo dicta el Congreso, sino lo dicta el Poder Ejecutivo. En tanto que una directiva, ¿no? Pertenece a un órgano especializado, como en este caso el OCE, que es el que va a poder reglamentar, a especificar los detalles. Aquí quiero hacer un comentario también sobre la jerarquía jurídica. Nos encontramos con que casi siempre, o siempre mejor dicho, las leyes o decretos legislativos han sido reglamentados mediante decretos supremos, que es la primera vez que un decreto legislativo o ley de contrataciones se reglamenta mediante una directiva del OCE, ya que siempre ha sido a lo largo de los últimos 40 años, ha sido reglamentado por un decreto supremo. Entonces decíamos, vamos a aprender a conocer este decreto legislativo, que en la parte que concierne al reinicio de las obras, a la reactivación, ¿no? Tiene un conjunto de 6 considerandos y tiene 7 artículos. Sin embargo, la parte más gruesa de lo que vamos a trabajar no está dado en ninguno de estos artículos, sino en las disposiciones complementarias finales y particularmente lo que está subrayado ahí, las disposiciones complementarias transitorias, que es el centro mismo de la norma. El centro de la exposición son las disposiciones complementarias transitorias. Esto lo hemos hecho de esta manera para que cuando vayamos entrando, cuando la norma aparece por primera vez ante nuestros ojos, muchas veces tenemos que leer pues, los 7 artículos, pero luego vamos a ir avanzando para ubicarnos en disposiciones complementarias transitorias y darnos cuenta que es allí la parte donde está el detalle, la médula de lo que vamos a tratar. Pero hagamos un repaso rapidito sobre los artículos. El primero es el objeto, el segundo la finalidad, el tercero es el ámbito de aplicación, el artículo cuarto es facilidades para la obtención del certificado de inexistencia de restos arqueológicos CIRA y del plan de monitoreo arqueológico. El artículo 5, utilización de las metodologías Building Information Modeling, BIM, u otras de inversiones en las inversiones públicas. El artículo 6, seguimiento de la ejecución de las obras realizadas por núcleos ejecutores. El séptimo, el refrendo, vale decir quiénes firman. Entonces luego llegamos a las disposiciones complementarias finales y ahora sí ya estamos en el centro. Disposiciones complementarias transitorias. Estas disposiciones son el centro de la exposición y hacia allá vamos a ir. Disposiciones complementarias transitorias del Decreto Legislativo 1486 para que no lo perdamos de vista. La segunda disposición complementaria transitoria dice, para la reactivación de los contratos de obra vigentes, para la reactivación de los contratos de obra vigentes y sus respectivos contratos de supervisión, miren, trata los contratos de obra y también los contratos de supervisión. Bajo el ámbito del régimen general de contrataciones del Estado, cuya ejecución de la inversión se ha visto paralizada debido al estado de emergencia nacional producido por el COVID-19, aprobado a su vez por el Decreto Supremo 044 que determinó con sus sucesivas modificatorias el estado en que nos encontramos todavía hasta la fecha. Esta disposición transitoria segunda, miren, tiene un literal A. Voy a mostrarles en la siguiente vista, ¿no? El literal B y C. Y luego en la siguiente vamos a todavía ver los literales D y E. Todo eso forma parte de las disposiciones complementarias transitorias. Entonces, ya que hemos vuelto y ya sabemos que vamos a llegar hasta la E, vayamos a revisar el literal A. Y el literal A dice, dentro de los 15 días siguientes de la culminación de la inmovilización social, ¿cuándo va a dar por término esta si no hay más ampliatorios? El 30 de junio. Quiere decir, los primeros 15 días se contarían como los primeros 15 días calendarios de julio. Ojo, de julio, ¿no? Siguientes a la culminación de la inmovilización social dispuesta en el marco del estado de emergencia nacional y o su inicio, porque podría ser el caso de obras, de contratos que ya se han suscrito, pero no se ha podido empezar físicamente la obra y con esta norma se va a iniciar. Dice, se encuentra dispuesto por la autoridad competente para la reanudación de las actividades. O sea, la entidad pública va a disponer el reinicio, la reanudación de las actividades en el ámbito geográfico donde se encuentra la obra, cada región. El ejecutor de obra haya realizado o no la anotación, ¿no? Aquí entramos a un temita en el cual decimos, cuando se produce un evento
no imputable a la entidad ni al contratista, entonces podemos activar el artículo referido a la suspensión de plazo. Entonces, pero para eso requiere una actuación de cuaderno de obra previamente, y en este caso dice, si lo han hecho bien y si no lo han hecho también, es igual, ¿no? En el cuaderno de obra, de las circunstancias que determinan la necesidad de ampliación de plazo, debe presentar a la entidad de forma física o virtual, como mínimo, lo siguiente. Mucha atención aquí. El primero es decir, ¿cuántos días de plazo voy a pedir en ampliación de plazo? Cuando entremos a la directiva vamos a tener un gráfico en el cual explicamos esto con mucho más detalle, pero hay que cuantificar, ¿no? Y vamos a ver cómo la ampliación de plazo tiene 3 elementos. El primero, que es un elemento fijo, todo el tiempo de la inmovilización. Luego viene el tiempo en que se van a preparar los documentos, ¿no? Y luego el tiempo, mayor tiempo que se requiere para ejecutar las obras bajo las nuevas condiciones, como se va a explicar cuando la obra se reanude. Esa es la primera cuantificación que hay que hacer. Segundo, ¿no? El nuevo cronograma de ejecución que incluye la fecha de inicio o reinicio del plazo de ejecución, según corresponda. Vale decir, si es el 30 de junio y hay que cumplir con plazos a partir de esa fecha, pues desde ahí se va a contar. El programa de obra, CPM, ¿no? Que es bajo esas nuevas condiciones. Ojo, que aquí está mencionando un conjunto de características de las cuales, ¿no? Son requisitos cuantificar, presentar un cronograma y un programa, pero de algo que recién vamos a construir con todos sus requisitos. Luego el calendario de avance de obra, también consecuencia del análisis y estudio del problema. Luego viene el nuevo calendario de adquisición de materiales y utilización de equipos, teniendo en cuenta las medidas del sector competente. Aquí vamos a ver más adelante cómo esto se puede hacer en virtud a otro dispositivo del mismo decreto legislativo que permite incrementar, si ya se hubieran dado, los adelantos en una cuantía. Y si no se hubieran dado, porque la obra, la pandemia, la emergencia cogió en momentos que empezaba, tiene que ser los nuevos montos y así lo solicita el contratista, ya que es una potestad que esa norma le está dando. Luego el plan de seguridad y salud para los trabajadores actualizado. Si la obra tenía al momento que se firmó el contrato y se estaba empezando, tenía un plazo de 180 días y por los avatares de lo que significa esta aplicación, digamos sea 240, pues deberá presentarse el plan de salud para los trabajadores actualizados, no por los 180, sino por los 240 días. La propuesta de reemplazo del personal, clave cuando se identifique la imposibilidad de este para continuar prestando servicio por razones de aislamiento social obligatorio o medida similar. El personal clave de reemplazo debe cumplir con los requisitos establecidos en las bases del procedimiento de selección que originaron la relación contractual. Este tema, por ejemplo, último, ya lo hemos desarrollado en un evento anterior, en una charla, en una exposición anterior, ¿no? Por el ingeniero Manuel Oaiza, quien le puso bastante énfasis a este tema y lo ejemplificó, pero que ciertamente ahora vamos a tener que desarrollarlo ya de una manera más casuística. B, ya hemos terminado el literal, fíjense ustedes, hemos terminado ya el literal A, que apareció acá. Ahora estamos entrando al literal B, ¿no? De esa segunda disposición complementaria transitoria. Dice, el funcionario, atención a esto. En lo anterior ya hemos hablado de un periodo de 15 días donde el contratista presenta todo esto. Vamos a ver qué pasa en los 15 días siguientes. Mucha atención. El funcionario o servidor competente para aprobar las ampliaciones de plazo dentro de los 15 días calendario de presentar la documentación señalada en el literal A anterior de la presente disposición previa opinión del área usuaria. Y aquí aparece el nombre área usuaria, ¿no? En los gobiernos regionales y en los gobiernos municipales o locales, el área usuaria suele ser infraestructura. Menuda chamba que va a coger el gerente de infraestructura y todo su personal, pero tiene que estar preparado para atender este requerimiento. Sobre la cuantificación del plazo, ¿sobre qué va a opinar? Sobre la cuantificación del plazo y demás documentación presentada quedando modificado el contrato en los términos contenidos en el documento de aprobación respectivo. En caso la entidad no cumpla con aprobar la ampliación de plazo establecido, aquella se entiende aprobada en los términos propuestos por el ejecutor de obra. ¿Qué pasa si el ejecutor, al presentar sus papeles, exagera? De repente
sobredimensiona los plazos y los costos y tenemos 15 días para esto. Se necesita cuando se reinicie todo esto, el 1 de julio, si es que esa es la fecha, ¿no? Un ejército, una maquinaria bien aceitada de las gerencias de infraestructura. Por lo tanto, hacia allí, en el tiempo que todavía queda, esta repartición se convierte en un actor de la mayor importancia. Y ojalá que todos estemos a las alturas de esto, por lo cual nosotros vamos a seguir tratando estos temas a efecto de que todos nuestros colegas del sur, autoridades, gobiernos regionales y locales, puedan interiorizar lo más posible estas materias para que tengan la mejor de las actuaciones llegado su momento. Pasamos al literal C. Ya hemos visto el A, que es lo que hace el contratista en 15 días. El literal B, lo que hace la entidad en 15 días siguientes. Calendario en ambos casos. Ahora vamos a ver qué pasa con las entidades, qué otras atribuciones le está dando esta normativa. Las entidades se encuentran facultadas para acordar con el ejecutor de obra y supervisor de la obra modificaciones contractuales. Repito, modificaciones contractuales que permitan implementar medidas de prevención y control frente a la propagación del COVID-19, dispuesta por los sectores competentes y otras que resulten necesarias para la reactivación de las obras, debiendo reconocer el costo que ello demande. Reitero, debiendo reconocer el costo que ello demande. Miren ustedes, cuando hablamos de mayor costo, porque probablemente varían los precios unitarios, va a ser más tiempo, la derivación de los costos directos, que son los gastos generales, la utilidad, etcétera, también van a sufrir una modificación con ello. Esto corresponde al concepto clásico y tradicional con el que siempre hemos tratado las mayores prestaciones, ¿no? Si yo modifico los rendimientos de una partida, ¿qué va a ocurrir? Que lo voy a hacer, voy a avanzar menos, una cantidad menor por el distanciamiento social y las medidas de adecuación sanitarias. Por lo tanto, las partidas van a pasar a subir más. Si los metrados permanecen igual, ¿qué va a ocurrir? El costo de la obra va a subir. Eso corresponde un poco al incremento presupuestal, pero que con esta norma no utilizan la palabra adicional, sino utilizan los mayores costos que resulten de la implementación de las medidas del COVID. Y para esa acción le están dando atribuciones a la entidad. ¿Qué les parece? ¿No? Ahí tenemos temas bastante delicados. Sigamos viendo. Ahora pasamos al literal D de la segunda disposición transitoria siempre, ¿no? También del decreto legislativo 1486. Dice, se refiere al supervisor esta parte. En caso que el supervisor de la obra no pueda continuar prestando sus servicios o no pueda continuar prestándolo con el mismo personal clave, la entidad autoriza el inicio o reinicio de la obra previa designación de un inspector o equipo de inspectores que realizan dicha función hasta la contratación de un nuevo supervisor o hasta que éste reestructure su equipo. El personal clave de reemplazo debe cumplir con los requisitos establecidos en las bases del procedimiento de selección que originaron la relación contractual. Aquí se me ocurre un problema, un asunto, ¿no? Las bases dicen que un profesional requería 10 años de experiencia para una función, pero el que ganó la buena pro, dispone para esa misma función un profesional con 13 años. Entonces, entendemos siempre que el profesional que reemplace al que se va debe tener 3 años más un día. Pero viene de lo que dice acá, a los requisitos establecidos en las bases. Y si las bases decían 10 años, pues con 10 años el reemplazante, por mucho que el profesional que se ha ido haya tenido 13 años, ¿no? O sea, el literal D, que es el cuarto literal, se refiere exclusivamente a ¿qué? Al tratamiento del supervisor. El literal E, a solicitud del ejecutor de obra, la entidad otorga adelantos directos hasta el 15% del monto original y adelanto para materiales hasta el 25% del contrato original, ¿no? Y pone varios casos. En los contratos donde no se hubiera previsto la entrega de adelantos, ¿no? Allí pueden solicitarlo, aunque la condición sea esa. En los contratos donde aún no se hubieran entregado los adelantos, pero ya se hubieran cuantificado. O sea, se cuantificó 10 y 20. Pues bien, la norma dice ahora dale 15, ¿no? Y el contratista lo puede plantear y presentará la garantía correspondiente para afianzar la entrega de este dinero. Contrato donde ya se hubiera otorgado adelantos. En este caso se otorga la diferencia. Le dieron el 10% de adelanto directo, el contratista dice, quiero mis 5 más. Se le otorgará el 5 más con la garantía
con la carta de garantía correspondiente que afiance la diferencia. En caso, debe acompañar en todos los casos la garantía. ¿Sí? Entonces, ya hemos llegado a los 5 literales. ¿Qué viene ahora? ¿Qué están haciendo? Ya vamos a hacer un resumen. ¿Qué hemos visto que hay que hacer? Había que hacer desde el literal A hasta el literal E. Aquí lo vamos a resumir todo en esta vista. Dentro de los primeros 15 días de concluida la inmovilización, desde que terminó la cuarentena y a pedido del contratista, de la ampliación de plazo cuantificado basado en la ruta crítica. O sea, ¿cuánto se efectuó la ruta crítica? ¿No? Con 7 requisitos que ya los hemos mencionado. ¿Qué pasa en los segundos 15 días? B, ¿no? El área es un momento del área usuaria, de la entidad y del área usuaria. La entidad previa evaluación del área usuaria, previa evaluación de infraestructura, ¿no? En municipios o regionales. Sobre cuantificación del plazo y los 7 requisitos del contrato queda modificado. Si la entidad no cumple con aprobar la ampliación de plazo establecido, esta queda aprobado en términos propuestos por el ejecutor de obra. Ojo, solamente estamos hablando del plazo, no todavía del costo. Ojo, porque eso va a requerir un segundo plazo, como lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y ahí está A y B. C, las entidades y las modificaciones contractuales. Dice, las entidades se encuentran facultadas para acordar con el ejecutor y el supervisor modificaciones contractuales que permitan implementar medidas de prevención y control y prevención COVID-19 dispuestos por sectores competentes debiendo reconocer el costo que ello demanda. O sea, lo que en términos normales le llamaríamos adicionales porque implica mayor presupuesto, en este no, es por la adecuación a las condiciones COVID. La supervisión, si pueden seguir o no los supervisores y equipo de inspectores o profesionales que cumplan requisitos. De eso trata el D. Y el E habla de los adelantos y mayores adelantos, que pasa del 10 al 15 y el otro del 20 al 25%, ¿no? Bien, ahora veamos qué viene. La directiva 05. Hasta ahí hemos terminado el decreto legislativo número 1486. Ahora vamos a desarrollar la directiva 05, que justamente es la que reglamenta la anterior. Esa es la norma que pertenece al OCE, conforme sus siglas. Antes, en vez de esto, hubiera sido un decreto supremo, pero ahora es una directiva. El título de esta directiva es Alcances y disposiciones para la reactivación de obras y contratos de supervisión, coherente con el decreto legislativo. En el marco de la segunda disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1486 que hemos venido repitiendo desde el comienzo. ¿Qué trata de esta directiva? ¿No? La ampliación excepcional del plazo, ¿no? Que considerará, ¿qué cosas debe considerar la ampliación excepcional del plazo? Primero, el impacto de la paralización por la declaración de emergencia. O sea, es un componente de la petición de ampliación de plazo. Segundo, el impacto en la removilización del personal y equipos, adecuación de ambientes de trabajo. Tercero, el impacto por ejecución de obras bajo las medidas COVID y toda otra medida necesaria para la reactivación. Cuando hablamos del impacto, el segundo, por la removilización, fíjense, habla de adecuaciones de ambientes de trabajo, ¿no? Esos ambientes de trabajo se encuentran en el plano de planta, se encuentran fuera del área techada, están dentro del área techada, considera la presencia de médicos, mecanismos de seguridad, limpieza, el control de temperatura y lo demás. Sí, aquí es donde aparece ese mayor costo y esa adecuación que conlleva unos costos. Y el impacto de la ejecución que está referido a cómo cumplir con todo ello demanda mayores costos o mayores presupuestos. Vamos a ver cómo seguimos esto. Y ahora entramos a la presentación y contenido de la solicitud, excepción de ampliación de plazo. ¿Cuándo se presenta? ¿Con qué contenido se presenta esta solicitud? ¿En qué momento se presenta? Cuando culmine la inmovilización social, que para ponerlo en fechas de la situación que vivimos en este momento, tendría que ser el 30 de junio, y por lo tanto, ese día culmina y al día siguiente empieza
las actividades que permiten manejar los plazos que están aquí descritos de 15 días calendario. O la notificación. Puede ser eso o puede ser la notificación del contratista de autorización de reanudación. Aquí va algún comentario. El hecho de que vamos a ver cómo generalmente las empresas privadas no van a esperar que el Estado les comunique y les notifique, oye, ya puedes reiniciar, ya puedes reanudar. Gran parte de las empresas están trabajando casi sin descanso para prepararse al 1 de julio, tener casi todo listo y poder presentarlo cuanto antes. Cuanto más antes lo presente, es una mayor presión para la entidad y para su gerencia de infraestructura. De esto tengámoslo presente y todos deberíamos salir ahora pensando en que tenemos que actuar con mucha rapidez. Contenido de la solicitud. Hay que decir cuántos días pido, ¿no? ¿Cuál es mi nuevo cronograma? ¿Cuál es el CPM? ¿Cuál es el calendario de obra actualizado? ¿Cuál es el nuevo calendario de adquisición de materiales y de utilización de equipos cuando fuera el caso? ¿Cuál es el plan de seguridad para los trabajadores actualizado? ¿Y cuál es la propuesta del personal clave? Ya lo repasamos esto, recuerdan, cuando estuvimos hablando de 1486. Ahora vamos a ver, seguimos hablando sobre la cuantificación, evaluación y pronunciamiento de la ampliación de plazo. En función de la afectación de la ruta crítica con los rendimientos que se estiman. Ojo, aquí hay una palabra, dice que se estiman para la ejecución de trabajos de implementación de medidas de prevención y control frente al COVID-19. Cuantificación, costos directos y gastos generales variables incurridos durante la paralización de la emergencia nacional. Segundo componente, los costos de elaboración de los documentos exigidos por los sectores competentes para prevención y control por las adecuaciones, vale decir, los protocolos, que las empresas están en muchos casos mandando a hacer con consultores externos o especializados y que van a presentar su factura para que se les reconozca el costo de esta prestación. Los costos directos cuando correspondan y gastos generales en los que incurra por la removilización del personal y equipos adecuadamente sustentados. La evaluación y procedimiento de la entidad. Dejamos el trabajo que tiene que hacer el contratista y pasamos a lo que tiene que hacer la entidad. El área usuaria de la entidad evaluará las estimaciones y sustento presentado por el contratista respecto de rendimientos y duración de actividades. Fíjese, lo que presenta el contratista va a ser evaluado por el área usuaria de la entidad, a fin de calcular el mayor plazo que se requiere para ejecutar la obra. Los correspondientes a costos directos y gastos generales, así como el impacto económico por la implementación de las medidas COVID-19 para la reanudación de los plazos. La pregunta que nos hacemos es, ¿hace cuánto tiempo que aplicamos precios unitarios exclusivamente que los obtenemos de manuales CAPECO, ICG y de otros expedientes, digamos, probados que caminaron bien? Esto va a implicar una especie de rediseño de los precios unitarios. Entonces, las áreas de estudio tienen que acompañar a la gerencia de infraestructura y desde ahora ya deberían estar haciendo un repaso concienzudo y la información con que se impone, que se alimenta los programas que sirven para cálculos de presupuestos. Bien, sigamos, ya nos aproximamos al final. Ahora estamos en el pronunciamiento de la entidad. ¿Qué puede pasar? ¿De qué manera puede actuar la entidad? Si la entidad acepta sin ninguna objeción, se tendrá por modificado el contrato y no se requiere adenda, acta u otro documento para que entre en vigencia. Basta que no tenga ninguna objeción. Y en ese mismo sentido sea aprobado por la entidad con la opinión de área usuaria. Si hay discrepancias, también se puede dar el caso que haya discrepancias. Primero, en el impacto en el plazo, en los conceptos económicos, en la cuantía, y deberá precisar aspectos conceptuales y de fundamento. No vale decir esto no está bien hecho, tiene que decirse qué es lo que no está bien hecho. Se aplica a los términos planteados por la entidad y el contratista. O sea, si hubiera una discrepancia, se va a aplicar ¿qué? Lo que dice la entidad. Pero la norma le está reconociendo al contratista el derecho de que si no está de acuerdo, eso lo puede convertir en una controversia y llevarlo a un arbitraje. Los aspectos sin discrepancia, o sea, aquellos en los que estuvieron de acuerdo parcialmente en un caso parcial, entonces modifican el contrato. Las valorizaciones y pagos se efectúan de acuerdo a un numeral que va más adelante en esa misma directiva. ¿Cómo lo aprueba cómo se aprueba la solicitud?
Dentro de los 15 días, el funcionario, ejemplo, gerente general o gerente municipal, previa opinión del área de usuario, ejemplo, gerente de infraestructura, notifica su pronunciamiento al ejecutor de obra. La solicitud de ampliación excepcional de plazo quedará aprobada en términos propuestos por el contratista si la entidad no cumple con notificarle su pronunciamiento dentro del plazo establecido. Veamos ahora cuáles son los componentes que establecen el plazo que se va a solicitar, ¿no? ¿Cuál es el flujo del reinicio de las obras paralizadas? Tenemos un primer cuadrante, ¿no?, donde habla del periodo de la paralización de la obra, o sea, el periodo de inmovilización o cuarentena, que podría terminar el 30 de junio. El segundo es el periodo de implementación y de medidas, adaptaciones en los ambientes de trabajo previo al reinicio de la obra. Y el tercero es el reinicio de la obra. Entonces, esta barra amarilla es la que determina de que este es el periodo que va a ser materia de la ampliación. ¿Qué pasa con el periodo de la paralización? En el periodo de la paralización se deberá reconocer, ¿no?, los gastos generales realmente incurridos y demostrados por parte del contratista. Por lo tanto, este es un trabajo que también implica el análisis que tiene que hacer y la evaluación que tiene que hacer infraestructura para elevar su opinión ante la gerencia municipal o la gerencia general regional para decir, la ampliación de plazo tramítese o se opina porque sea aprobado por esta cantidad. Y de esa manera se obtiene el monto de la ampliación de plazo. Pues bien, amigos, entonces, hasta ahí hemos llegado al 60% del análisis de la directiva. ¿Qué falta? Falta el reconocimiento de los costos que implicará ejecutar la obra conforme a las medidas COVID. ¿Qué pasa en los 30 días siguientes? Que yo les hablaba cuando llegamos a números de costos. Cuantificación de aquellos costos directos y gastos generales. Cuantificación de costos que resulten de necesidad. Sobrecosto que implique la implementación de las medidas COVID. Sobre el impacto de la ampliación excepcional de plazo en el contrato de supervisión de obra. Las disposiciones específicas sobre la solicitud y entrega de los adelantos. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos, las modificaciones contractuales posteriores a la aprobación de la ampliación excepcional de plazo. Y finalmente, consideración final. Esto va a ser tratado en la continuación de esta exposición que queda hasta aquí en este momento. ¿Para qué? Para que pasemos a escucharnos mutuamente, a intercambiar ideas y ciertamente a comprometernos con seguir con este trabajo que creo es de utilidad. Consultobras pues agradece su atención y esperamos poder seguir atendiendo las expectativas de nuestros panelistas, colegas, asistentes, funcionarios, autoridades, en el tratamiento de este momento especial en el desarrollo del país. Bueno, dicho esto, entonces, con la anuencia de la mesa, ingeniero Manuel, ya podemos empezar con los panelistas, ¿verdad? Ingeniero, muchas gracias por su presentación. Primero quiero presentar a la... Disculpen. Primero quiero presentar a la ingeniera Nelly Castañeda Callali. Ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Y para comenzar, quisiéramos, por favor, su intervención en el sentido de cómo están las entidades públicas. Usted ha sido gerente de una entidad pública muy importante del sur del país, el Gobierno Regional Cusco. Usted conoce la realidad por dentro de la entidad en la que usted ha estado. Pero no solo eso, la realidad que usted nos comente esta noche probablemente sea la misma que está viviendo otras entidades, ¿no? De repente hay muchas interrogantes, sabemos que existen parte de proyectos que se están ejecutando por contrata, pero también hay parte de proyectos que se están ejecutando por administración directa. Ingeniera Castañeda. Muy buenas noches a los señores representantes de Consultobras. Primeramente agradecer por la invitación al ingeniero Francisco, al ingeniero Manuel. Realmente este es un espacio muy importante en el que podemos pues dialogar con los colegas y con personas, sobre todo profesionales, que tienen la gran responsabilidad de afrontar esta adversidad que no se había visto nunca antes, pero realmente esto pues conlleva a tener que tener criterios y aplicar iniciativas y también alternativas de solución para poder salir adelante con lo que es la reactivación de la inversión pública. Quiero manifestar de que toda entidad pública en este momento se está ocupando pues en lo que es la reactivación de la inversión pública, vale decir, de todo su programa de inversiones luego de la paralización que hemos tenido por el COVID-19.
En ese entender, de manera indistinta, las entidades públicas pues ejecutan obras por las dos modalidades, tanto por lo que es contrata y como por administración directa. Sin embargo, todo el marco normativo que ya lo ha explicado el ingeniero Francisco, el decreto legislativo 1486 y básicamente el decreto, la directiva 05 del OCE, está orientado, sobre todo la directiva, para lo que es la reactivación de obras por contrato. Si me permiten, por favor, yo quisiera hacer un enfoque de cuál es en este momento la labor importante, la tarea fundamental que tienen que realizar las entidades públicas. Es precisamente hacer una evaluación de cómo proponer la reactivación de la inversión pública una vez pues que pase la emergencia sanitaria nacional. En ese sentido, toda entidad pública debe tener, para hacer esta evaluación, debe tener indicadores. Dentro de los indicadores, podríamos citar muchos, pero de los cuales las más relevantes que considero es que se debe de hacer un análisis del nivel de contagio del COVID-19. Vale decir, a nivel de sus regiones, de su ámbito de influencia, se tiene que hacer un análisis cuál es el nivel de contagio para poder proponer el reinicio de las obras. Luego, la disponibilidad de los recursos financieros. En ese sentido, tenemos que medir el costo-beneficio de lo que es la conclusión de un servicio social público para poder dar, pues, una mejor, servicio a la sociedad. Luego también debemos de pensar qué sectores vamos a priorizar. Sector priorizado, ¿no? En este caso será transporte, salud, educación, saneamiento, agricultura. Todo ello también analizar de acuerdo a nuestro contexto al listado de los proyectos priorizados. El personal que vamos a utilizar en esta reactivación de estos proyectos o de estas obras, ¿no? Vale decir que tenemos que pensar que tenemos que tener una baja concentración de personal obrero y sobre todo ver pues las obras lineales, es decir, solamente para que no haya pues una superposición de actividades y haya mayor concentración de personal. Asimismo, la accesibilidad a las obras. ¿Cómo vamos a llegar a las obras donde están ubicadas dentro de nuestra región? Tenemos que hacer un análisis pormenorizado para poder dar pues este indicador y darle pues el puntaje correspondiente de que vaya pues en la numeración correcta. Asimismo, las interferencias que puedan tener las obras, vale decir, si son obras que tienen pues que están en arbitrajes, también tenemos que analizar que sí debemos de continuar o no estas obras, si es prudente o no, o es necesario, ¿no? Y asimismo, lo más importante es la población en riesgo. Ver nuestras comunidades campesinas, las comunidades nativas, que puedan, pues, no poner en riesgo con esta enfermedad del COVID-19. Para todo ello, pues, tenemos que implementar protocolos de bioseguridad. Del mismo modo, dentro de este esquema de reactivación de inversión pública, tenemos que también plantear criterios. Los criterios es, primero, evaluar el estado situacional de la inversión en el nivel que se encuentra. Vale decir, están a nivel de expedientes técnicos en elaboración, o están expedientes técnicos aprobados, obras inconclusas, obras que están programadas para la conclusión este año 2020 en continuidad, y la culminación, básicamente, prever y garantizar la conclusión este año. Todo esto situaciones que nos van a ponderar, pues, de ver qué nivel, o sea, qué obras debo poner en mi listado para poder implementar en la reactivación de la inversión pública. Luego también es importante señalar el valor económico del riesgo. Tengo que analizar si he invertido en una obra, cuánto he invertido, y tengo que ver si esto me tiene que dar un puntaje en el sentido de que tengo que garantizar la conclusión de la misma, a efectos pues no perder ese valor económico y también contrarrestar con su ejecución contra el COVID-19. Del mismo modo, la generación del empleo, sean estos directos o indirectos. Lo que es directo se refiere pues al personal de las obras, y los indirectos, aquellos trabajos colaterales que se generan en lo que es la ejecución de obras. Del mismo modo, es importante señalar que las inversiones
deben cumplir pues un cuidado minucioso en lo que es la atención, la reducción y minimizar todo lo que es el COVID-19. Vale decir que tenemos que trabajar con territorialidad en el cual participen todas las entidades públicas del Estado a efectos pues de minimizar el riesgo del COVID-19. Luego, no hay que olvidar el marco de la inversión, del INVIERTE-P. Vale decir, tenemos que cumplir todo lo que es previo al inicio de las obras, lo que es un trabajo minucioso, pues en lo que son los registros, actualizaciones del formato 8, sección B y C, así como también el formato 12B, modificaciones en la fase de ejecución, donde se tiene que registrar todas estas modificaciones que bien lo ha explicado el ingeniero Francisco Loaiza. Asimismo, tenemos que pensar en lo que es el marco de la emergencia sanitaria nacional, implementar protocolos aprobados, planes de contingencia, planes de seguridad, salud del trabajo, y también cada unidad ejecutora, lo ha manifestado el ingeniero Francisco, tiene que ser responsable de tener un plan de contingencia aprobado en el cual se vea pues todas las situaciones de seguridad de nuestro personal obrero, del personal profesional, partícipe de cada obra, ¿no? Y todo ello pues está pues relacionado a la garantía que tenemos que dar, la propuesta de cómo proponer, cómo llegar a hacer ese listado de proyectos y las intervenciones a corto, mediano y largo plazo. Esto en un contexto general y siempre previendo el distanciamiento social, porque esto no se termina el 30 de junio, esto va a continuar y por tanto las entidades del Estado tenemos pues que ser responsables en estas propuestas y también los señores contratistas tienen que ser responsables en sus protocolos que presentan, porque acá ya no se trata solo de ganar plata, sino también de salvar vidas, de proteger vidas. Hasta este momento quisiera mi participación, de repente podemos dialogar más, pero este es un enfoque a nivel pues de lo que es una entidades públicas, y en lo que es obras por administración directa, es lo mismo, porque en este momento tenemos que garantizar, pues, dar la seguridad en lo que es este reinicio de las obras y que pues vaya a la reactivación de la inversión pública, porque estamos conscientes que solo reiniciando las obras vamos a hacer la reactivación económica de nuestra región, de nuestro país, porque así vamos a dar trabajo también al personal obrero, a todos, digamos, directos e indirectos, pero con las seguridades que nos exige la norma en cuidar la vida. Muchas gracias. Muy agradecido, ingeniera Castañeda. Ingeniero Francisco, quiere intervenir, me parece. Ya, perfecto. Sí, nos ha hecho un enfoque macro la ingeniera y ciertamente eso nos muestra de que si bien es cierto, aquí estamos tratando el tema específico de la reiniciación o de la reanudación, sin embargo, el conjunto, el universo de las actividades es bastante más grande y ciertamente tenemos que estar preparados pues para todo ello, ¿no? O sea, quién sabe si podemos utilizar una palabra, ahora más que nunca, las instituciones tienen que ser equipos, ¿no? Porque las empresas privadas también lo están enfrentando el momento como equipos. Hemos tenido oportunidades de tener reuniones con algunas empresas de tamaño importante que están actuando de una manera muy, muy proactiva y con temas muy, muy enterados en materia de seguridad. Por ejemplo, la otra noche hemos tenido una reunión con un detalle increíble de detallado con gráficos y todo, en unas casi simulaciones de cómo va a ser el momento que se tenga que reiniciar. Bien, entonces el tema da para mucho más y le agradecemos, ingeniera Nelly, usted nos va a volver a hacer algunos comentarios algunos minutos más adelante. Invitamos ahora al ingeniero, por favor, si pudieras presentarlo, Manuel. Sí, también está con nosotros el ingeniero Eric Alarcón Camacho, él ha sido funcionario del gobierno regional Apurímac. Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, como lo dice el ingeniero Francisco, son equipos que tienen que intervenir, ¿no? Un gobierno regional no tiene pues 2, 3 obras, ni sus obras son de un presupuesto menor, son presupuestos mayores y son contratos que se vienen llevando con normativas que van cambiando y se van alimentando consecutivamente de las nuevas versiones de esta normativa. Se va a requerir equipos de trabajo. En Apurímac, ¿cómo prevé usted? Me imagino que ha hecho un análisis
¿cómo prevé usted que reaccionará las entidades públicas, especialmente el gobierno regional de Apurímac? ¿Se cuenta con material humano para poder recibir esos documentos que van a venir solicitando ampliaciones de plazo excepcionales, debiéndolos evaluar en un plazo determinado? Porque la carga no la va a llevar solamente el gerente va a depender del equipo que apoya a la gestión de este gerente. Ingeniero, por favor, buenas noches. Muy buenas noches, ante todo, muy buenas noches a Consultobras y también a los ingenieros presentes, personas de mucho prestigio. Primero, para manifestarle, los gobiernos regionales, sobre todo acá el de Apurímac, el total del presupuesto que maneja por inversiones, solamente el 80% va a lo que es el área de infraestructura. El 20% es generalmente recursos naturales y desarrollo económico. Pero de ese 80% que pueda hacer, maximizando, ¿no es cierto?, el presupuesto que maneja, solamente hay un 20% que son obras por contrata, el 80% son obras por administración directa. Lo que sí se tiene una mayor incidencia es en las transferencias que están haciendo los ministerios a lo que son las unidades ejecutoras menores, como son las municipalidades, sean provinciales o distritales, en las obras tanto de saneamiento, obras de salud y de educación. Con decirle que la mayor inversión mediante transferencias a nivel de Apurímac lo tiene la municipalidad de Chalhuahuacho, que está dentro del área de influencia de la minera Las Bambas. Y el Ministerio de Vivienda ha hecho una transferencia de 197 proyectos que suman aproximadamente 650 millones en un lapso aproximado de 4 años, desde el año 2017 hasta el momento de hoy. Entonces, las fortalezas que puedan tener las municipalidades en la conformación de sus equipos técnicos es muy mínima, porque simplemente usted sabe bien que las remuneraciones a nivel de lo que son las municipalidades están muy subvaluadas. Entonces, es difícil captar personal apropiado como para poder desarrollar esas actividades. El gobierno regional, le vuelvo a repetir solamente, invierte casi el 20% del presupuesto de infraestructura en obras por contrata. Entonces, la mayor preocupación es, este es un caso muy sui generis, no previsto, se ha tratado de improvisar algunas medidas, tanto por el gobierno central como también a través de las unidades ejecutoras. Es lógico, como dice la ingeniera Nelly, que va a haber un problema en lo que es el registro, ¿no es cierto?, de inversiones. Se tiene que hacer la ampliación del marco presupuestal para poder considerar este nuevo presupuesto, que va a ser un adicional, que hasta este momento todavía no se ha reglamentado quién va a asumir. O sea, se dice que las unidades ejecutoras tienen que asumir el costo porque a pedido de los contratistas, pero las unidades ejecutoras muchas veces, por su capacidad tanto financiera como logística, no van a poder asumir porque son muy menores. O sea, hablamos de las municipalidades y en caso del gobierno regional podrían hacer pues ellos una modificación presupuestal de algunos proyectos que en la proyección de acá hasta el mes de diciembre no puedan realizar el gasto, incrementar ese presupuesto, pero se tiene que reglamentar, porque todavía no se ha reglamentado el hecho de dónde va a ser la fuente de financiamiento de esos mayores gastos que va a ocasionar el hacer la implementación de este protocolo de seguridad. Es más, si se hace un análisis real, todavía no sabemos nosotros hasta cuándo va a ser el impacto real del fenómeno COVID. O sea, tenemos una proyección de julio, agosto, septiembre. Pero acá, como también lo dijo ya la ingeniera, es un poco el análisis del costo-beneficio de la acción de reiniciar un proyecto. Estamos hablando ya un poco de la necesidad y la presión de muchos sectores de poder reiniciar. Vemos el sector de construcción civil, que es el que mueve la mayor dinámica económica a nivel de todo lo que son las regiones, porque se manejan los mayores presupuestos en cuanto a inversiones, digamos, directas. Ellos son los que actualmente vienen presionando para que se dé un reinicio. Pero, si se da cuenta usted, en casi todas las municipalidades distritales que han recibido transferencias, que están manejando proyectos por contrata, solamente el personal técnico y algún personal operario calificado son de la zona. Y todos son fuera de la zona, y la mayor carga de la mano de obra no calificada viene a ser de la zona del área de influencia. Existe actualmente mucha, como se dice, reticencia de la población a recibir pues a la gente externa de su área de influencia. Estamos viendo actualmente un problema mayor con los retornantes que está viendo en todos los departamentos,
no quieren recibirlos a nivel de todo lo que son las áreas rurales, o sea, tienen ya pues los conceptos bien desarrollados sobre el contagio de este virus y también las consecuencias que puede traer. Entonces, la reconformación de los equipos técnicos va a ser un problema. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de ver, y también si vemos casi el 90% de profesionales, por la alta calificación que se pide en los procesos de selección, son pues profesionales fuera del área del departamento de Apurímac, o del área del Cusco, entonces el problema va a ser reconformar los cuadros bajo las mismas calificaciones con las cuales han ganado los procesos. Entonces, esto va a empezar a generar posteriormente la deserción de los profesionales que estaban normalmente previstos o han sido de repente propuestos en las propuestas técnicas, tanto del ejecutor como del supervisor de obras. Entonces, acá Apurímac, como le digo, maneja pues un presupuesto mayor en transferencias por los ministerios para obras en contrata, pero son manejadas por las unidades ejecutoras menores, que son las municipalidades distritales o provinciales, que tienen poca capacidad técnica. O sea, es más, yo actualmente vengo desarrollando la función de especialista del Programa Nacional de Saneamiento Rural para las inversiones del Ministerio de Vivienda acá en el departamento de Apurímac. Y existe mucho desconocimiento en cuanto al procedimiento de la aplicación de este protocolo. Es más, todos tienen la intención de reiniciar, pero nadie sabe cuál es el procedimiento correcto como para poder seguir. Entonces, eso va a traer una consecuencia que posterior al reinicio se puedan producir paralizaciones posteriores, o sea, el daño va a ser mucho mayor, porque posiblemente de no desarrollar un procedimiento o un protocolo adecuado, se pueda proliferar el contagio. Segundo, se puedan producir mayores gastos por la baja de los rendimientos dentro de lo que es la ejecución de los proyectos, y también a la vez, a nivel empresarial, la desmotivación del empresario de continuar con los proyectos. Esa sería mi primera intervención. Muchas gracias, ingeniero Eric. Ingeniero César Guerra, buenas noches. Ingeniero César Guerra, buenas noches. Buenas noches, sí. ¿Cómo está usted, ingeniero? Buenas noches. Sí. El ingeniero César Guerra ha sido decano del Consejo Departamental Puno y también jefe de supervisión del Gobierno Regional Puno. Ingeniero, si nos damos cuenta en la normativa, la participación de los supervisores de obra en revisar, evaluar, tramitar los documentos para las ampliaciones de plazos excepcionales, prácticamente se les ha hecho de lado a los supervisores, cayendo esto en el área usuaria, vale decir, en infraestructura, cuando hablamos de una obra, del ejecutor de obra, ¿no es verdad? Sí. ¿Qué comentarios le merece ello, ingeniero? Mire, en este caso, bueno, me parece que han tratado de obviar o están obviando al supervisor de obra o al equipo de supervisión, dado que ellos, al menos se entiende de que en la petición que hacen, los que deben de revisar y aplicar son ingenieros especialistas en seguridad y medio ambiente, así más o menos da a entenderlo, pero el supervisor simplemente es un tramitador, como hemos ido observando en el decreto legislativo, y en sí más está referido, digamos, a quién va a asumir los gastos generales que generen en estas circunstancias. Claramente dice, ¿no? La entidad aceptará directamente o en todo caso deberá observar lo que se esté tramitando. Nosotros, por ejemplo, al menos están haciendo las unidades ejecutoras, en este caso, Nacional de Saneamiento Rural o lo que es el Ministerio de Vivienda a través de los proyectos de saneamiento. En este caso, en sus convenios han transmitido o han hecho, está estipulado de que todo incremento de costo lo debe asumir las municipalidades o el órgano ejecutor. Y haciendo la revisión, digamos, de los requerimientos que se va a tener, van a tener que pagar mayores gastos generales, van a tener que pagar el equipamiento COVID y las medidas diarias, ¿no?
dice antes de que ingrese, de que salga, todo eso va a significar un costo alto para los municipios, y lo que están haciendo ahora los funcionarios de los municipios, están llamando a los contratistas, como se diría, digamos, conminándolos a que firmen un acta de acuerdo donde dicen que no van a asumir ningún gasto adicional, no van a pedir gastos generales, y en algunos casos inclusive de que todo el costo que genera este COVID lo asume el contratista. Entonces, ese es el mecanismo que están optando, ¿no? En los municipios. Bueno, en el gobierno regional se tiene pocas obras por contrata, y ahí, por ejemplo, se observa de que están convocando, recién están empezando a hacer los planes, todavía no tienen claro cómo va a ser el mecanismo de control, de la misma forma en las municipalidades, ¿no? Entonces, lo único que se ha observado es en algunos municipios, en las obras por contrata, están tratando de que estos costos los asuma el contratista, ¿no? Y igual el contratista de supervisión, es decir, no están viendo de que ellos no van a tener recursos, y están tratando de que todo sea por parte de los contratistas, y eso va a generar tal vez de que en alguna forma disminuya, digamos, el costo, no sé, se vea, seguramente el contratista tendrá que afectar a los costos de ejecución de obra, y el supervisor tal vez en no cumplir ya los requisitos que ha presentado durante la propuesta técnica, ¿no? Entonces, esas serían las dificultades que vamos a tener, o que se está teniendo ya acá en la región Puno. Ok, ingeniero. Una consulta. En los municipios, usted es consultor y me imagino tiene proyectos con municipios. ¿Los municipios están implementando algún tipo de directivas internas que puedan complementar los vacíos que se puedan estar generando producto de la implementación de esta normativa? No están implementando. A lo único que están recurriendo, como le digo, es de alguna forma, como tienen pagos pendientes los contratistas de supervisión o ejecución, por decir pagos de diciembre, enero, febrero, les dicen, te pagamos, pero ven, firme el acta, donde en el acta supuestamente es un mutuo acuerdo, ¿no? Donde el contratista, bueno, va a aceptar a no requerir, digamos, mayores gastos, ya sea por este COVID o por gastos generales que se ha generado por la suspensión o paralización de obra, ¿no? Eso es lo que están haciendo. Entonces, no hay, digamos, alguna medida adicional. Esto, inclusive, ellos todavía no tienen conocimiento de esto, porque yo un día discutía con un jefe de supervisión, y él decía, ¿no? Bajo documento, inclusive están están ordenando, sírvase por indicar de que se está paralizando la obra, ¿no? Que se haga una suspensión de plazo, indica. Entonces, bueno, ya conversando entre amigos, le digo, tú no puedes ordenar eso, porque eso está en la normativa, ¿no? Entonces, bueno, yo veo que todavía desconocen lo que dice este decreto legislativo. Y eso no solo en un sitio, sino en varios sitios que hemos estado conversando con amigos, existe esa dificultad, ¿no? Y los contratistas, algunos, los que desconocen, están firmando, ¿no? Pero el que conoce de norma, bueno, no se niega a firmar, ¿no? Es lo que está ocurriendo. Perfecto, ingeniero. Tengamos en cuenta que la suspensión de plazo, en este caso sería con efecto al inicio o al origen, es un acuerdo de las partes, ¿no? O sea, no puede una parte obligar a la otra. Ingeniera Castañeda, por favor, quería usted intervenir. Muchas gracias. Bueno, después de escuchar a los panelistas, permítame de repente hacer un comentario. Primeramente, respecto al mayor costo que podría generarse estas ampliaciones de plazo, y también la incorporación de todos los protocolos respecto a tener que preservar la salud contra el COVID-19. Si bien es cierto, los proyectos en ejecución no han previsto este aspecto, en esta etapa, justamente por eso es que es importante que las entidades públicas hagan aprobar su plan de reactivación de inversión pública, en el cual tienen que analizar al detalle cada proyecto, su situación de las mismas, porque el marco normativo no nos prohíbe tener que hacer las modificaciones en la fase de ejecución. Vale decir, esta incorporación de estas partidas de lo que es la intervención del COVID para contrarrestar COVID-19, para la prevención y sobre todo para poder, digamos, reiniciar las obras, tiene que presupuestarse. Nosotros no podemos generar un desequilibrio financiero con el contratista.
sea, el marco normativo, si yo no lo he previsto, ¿qué le puedo exigir al contratista si yo, si en el expediente de contratación, en las bases, en todo ello, en el expediente técnico, no estaba considerada esa partida y lo estoy incorporando, entonces yo no le puedo exigir nada, aquello que no está previsto. En todo caso, tiene que trabajar tanto el ejecutor como el supervisor de obra para hacer un análisis adecuado de esta incorporación de estas partidas y que tengan que registrarse pues en el invierte en el formato 12B. Entonces, eso es muy fundamental. Ahora también, respecto, por ejemplo, a lo que se indica de que las entidades públicas no están preparados para poder intervenir en la solución de estos problemas. Nadie estamos preparados. Yo creo que esto no se ha previsto. Sin embargo, el marco normativo, el decreto supremo, la directiva 05 del OCE ya nos está dando los mecanismos de estas consideraciones. Por lo tanto, nosotros como ejecutores tenemos que hacer un análisis proyecto por proyecto, priorizar, hacer modificaciones presupuestales si tengo la necesidad de garantizar la conclusión de las obras, porque como bien lo he dicho en eso de los indicadores, nosotros tenemos que hacer un análisis del estado de situación de los recursos financieros que necesita un proyecto para garantizar la conclusión, porque ese es un bien, es un servicio, es una obra que va pues garantizar digamos, el cumplimiento con un servicio a la sociedad, básicamente. El marco normativo nos permite hacer todas estas modificaciones previo análisis, previo sustento correspondiente. Gracias. Ok, ingeniero. Ingeniero Francisco. Sí, está claro de que estamos pisando un terreno inédito para nosotros los ingenieros, ¿no? Para empezar, el concepto, como ya lo comenté antes, el concepto adicional, la palabra adicional no aparece para nada en la normativa, ¿no? Y entonces eso es un indicador de que por la premura con que han tenido aquí, yo veo varias premuras, ¿no? ¿Se dan cuenta ustedes cómo de la manera proactiva, como se supone, van a actuar los contratistas, la entidad pública, que es el Estado, va a estar un poco en aprietos, va a estar en apuros, ¿no? Porque la norma le está dando un carácter excepcional obligatorio a la ampliación de plazo. Pero la ampliación de plazo apenas es la primera parte, lo que determina un mayor tiempo. Luego va a venir el trámite del mayor costo, ¿no? Que lo vamos a ver en la próxima sesión cuando hablemos de la última parte de la Directiva 05, ¿no? Entonces, está razonablemente claro que esa plata va a tener que aparecer. Ahora, vayamos a ver quiénes tienen mayor capacidad de gestión, entendida la gestión como aquella tramitación, como aquel acercamiento a los estamentos superiores del Estado en la búsqueda de los fondos que permitan sufragar algo que la ley permite. Porque fíjense ustedes, en el literal C del decreto legislativo 1486, le están dando facultades. Las entidades se encuentran facultadas para acordar con ejecutor y supervisor modificaciones contractuales que permitan implementar medidas de prevención y control y prevención COVID-19, dispuesto por los sectores competentes, debiendo reconocer el costo que ello demanda. Entonces, si tenemos una municipalidad distrital que no está muy dispuesta porque ciertamente no tiene los profesionales, digamos, más entrenados, más actualizados, ¿no? Entonces es posible que la parte de gestión la vean como una parte muy difícil, ¿no? Pero acá todo es numerable. Es decir, el análisis de precio unitario cuando trabajo con una cuadrilla de un operario más un peón o de un operario más un oficial y un peón o dos peones, ¿no? Esto, por razones de espacio, separación, van a tener que variar. Al variar el costo unitario, varía el presupuesto de la obra. Y siempre para arriba, nunca para abajo. Entonces, más plata. Entonces, más o menos, el mensaje que nos deja nuestro distinguido colega, el ingeniero César Guerra, es que las entidades están en los municipios distritales, probablemente están queriendo resolver sin hacerse palsas, como decimos al estilo criollo, sin hacer, lo que soy hermano, yo no me hago problema, ese contratista yo lo obligo, si no, no le pago, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué va a ocurrir? Los afectados e infectados se pueden producir en una obra grande, en una obra mediana, en una obra pequeña, en un ámbito urbano, en un ámbito rural. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Va a entrar a tallar el sector correspondiente y el MINSA, además de SUNAFIL. ¿Con qué finalidad? Con una finalidad
coercitiva con una finalidad sancionadora, ¿no? A ver si se verificaron, se cumplieron o no. Entonces, cuando empiecen a aparecer las obras paralizadas, ahí vamos a ver el perjuicio a la sociedad que no va a poder recibir sus obras y su infraestructura, y vamos a tener también los efectos políticos de esto, ¿no? Entonces, ciertamente es una arena muy movediza, es un momento muy escaso en materia del tiempo y con un capital humano que tenemos que acelerar nuestra revisión, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que reconocer es que la tarea es grande, en primer lugar, es grande, para algo que no estamos preparados. Ni toda la sociedad está preparada para eso, ni el primer mundo ha estado preparado para eso. Pues entonces, pero sí, lo que tenemos que hacer los profesionales y nuestros colegios profesionales, quisiéramos comentarles, para César, por ejemplo, que no estuvo el otro día, han estado acá 6 presidentes de capítulos de ingenieros civiles de todo el sur del Perú, hablando, y ciertamente hemos escuchado a nuestros colegas también muy preocupados. Yo les he podido advertir una gran preocupación, porque casi como decía, el Colegio de Ingenieros no está dando la talla, no está acompañando. Acabo de recibir una llamada de la departamental, del Consejo Departamental Tacna, y tienen para la semana del 8 al 9 una exposición de consultobras para el grueso de los ingenieros civiles de Tacna. Algo parecido podemos empezar a hacer en las otras departamentales. Y la noche que estuvieron los presidentes de capítulo, dicho sea de paso, nuestro colega de aquella departamental fue el que trazó un panorama más completo, más amplio, con mayor alcance. No digo que no estuvo bien la presentación de muchos otros colegas, pero fue el que mostró más ambición. Y hoy, al cabo de 3 días apenas de la última sesión, ya está queriendo una exposición. La Consultobras también puede contar con todos ustedes, colegas, en algún momento, porque creo que Cusco quiere que le vaya bien a Tacna y a Moquegua y a Arequipa quiere que le vaya bien a Madre de Dios y a Purímac. Es normal, es nuestro gran sur del país, es nuestro país. Entonces todos tenemos que estar para ayudarnos a todos, ¿no? Les comentaba de que para la próxima presentación, cuando tratemos la última parte, vamos a procurar desarrollar un caso, ¿no? Con todas las imperfecciones que pudieran haber, o de repente 2 casos para poder comparar una cosa chica, una cosa grande, ¿no? De tal suerte que vayamos con elementos más ilustrativos, porque siempre que ha habido problemas, bueno, yo que tengo tantos años dedicado a las contrataciones del Estado, en muchos lugares he visto que manifiestan los señores alcaldes o gerentes generales o municipales, no, esto es muy complicado hacer conforme a la ley, mejor que converse el alcalde con el contratista y haga un arreglo, la ley a un costado, y ellos toman el acuerdo como quisieran que sea. Se alejan de la norma, luego viene Contraloría cuando viene y encuentra muchos problemas, ¿no? Entonces, hay maneras de resolver dentro de la ley y fuera de la ley. Van a haber contratistas que se van a allanar escrupulosamente a la norma y otros que van a querer salirse de la norma. Pero los contratistas que hagan ello y cuando empiecen a tener infectados, entonces ahí la van a pagar muy caro porque no van a poder cumplir con sus compromisos, no van a terminar las obras, algunas podrían resolverse o por razones sanitarias paralizarse, y entonces sus fianzas van a tener que estar por un tiempo indefinido, o sea, todos salimos perdiendo, ¿no? Entonces, sin embargo, el panorama que nos traza el ingeniero César Guerra, aunque no nos guste, pues es nuestra realidad, y tenemos que accionar sobre esa realidad. Ese sería mi comentario, ingeniero Manuel. Perfecto, ingeniero Francisco. Ya para finalizar, yo quisiera comprometerlos a tener más reuniones de este tipo, al igual que ya tenemos también el compromiso de los que han intervenido en ocasiones anteriores. Yo quisiera que en esta última etapa nos refiramos a los proyectos por administración directa. La 239 nos habla de un actor importante, el empleador, ¿no? Él no habla de la entidad, no habla del contrato, habla del empleador, ¿no es cierto? Y en ese marco general, en una obra de administración directa, el empleador es la entidad. Y como tal, la entidad es la preocupada de poder generar las condiciones para reiniciar sus proyectos. Esta noche he escuchado de que muchos proyectos van a necesitar presupuestos mayores a los que les han sido, por los cuales han sido contratados, ¿no? Sin embargo, la norma, la 080, también indica
que se deberá implementar estos protocolos sin mayores solicitudes al Tesoro Nacional. Entonces, ¿qué significa esto? Que alguien va a tener que asumir esto, o de algún sitio tiene que salir. Entonces, de lo que me deja por conclusión esta noche es de que se van a tener que sacrificar algunos proyectos para hacer posible que otros lleguen a su culminación, previa priorización de estos. La priorización será, pues, proyectos que estén a un 20% para acabar, serán los primeros. Proyectos que de repente no tienen muchos problemas en cuanto a controversias y que tienen sus parámetros de plazo, presupuesto, más o menos empatados, podrán ser los primeros que se tendrán que elegir. Entonces, pero de todas maneras va a haber un paquete de proyectos por administración directa que se tengan que ejecutar muy probablemente. ¿Cómo prevén ustedes, colegas, que se deba iniciar estos proyectos? ¿Este tiempo debiera ser un tiempo muerto o deberíamos aprovechar las entidades para continuar con estos proyectos? Le dejo el uso a la ingeniera Nelly Castañeda. Ingeniera. Las obras por administración directa, este tiene su propio marco normativo, ¿no? Bueno, todavía data del 88, ¿no? Sí, también con modificaciones en la fase de ejecución, similar a una obra por contrata. Los protocolos que se han de desarrollar, digamos, la priorización de este plan de reactivación de la inversión pública, están también los proyectos por administración directa y justamente lo que yo había manifestado al inicio de mi participación, en el cual ponemos pues puntajes con indicadores y criterios para ese listado de priorización de proyectos, sea indistintamente sea por contrato o administración directa. Pero a su pregunta, básicamente lo que es administración directa, idem, la entidad tiene que hacer, desarrollar los protocolos de lo que es bioseguridad y de lo que es la reactivación, reinicio de estas obras por administración directa. Tienen que hacer aprobar sus protocolos para cada proyecto y también van a tener que hacer sus modificaciones en la fase pues de ejecución, en el concepto mismo de lo que es los nuevos cronogramas de ejecución de obra. ¿Por qué? Porque igual vamos a tener que trabajar con un mínimo de personal, evitar la conglomeración de la gente, trabajar linealmente en acciones y esto pues va a alargar incluso los plazos. Ahora bien, estos trabajos sí tienen que ya desarrollarse antes pues del 1 de julio. Esta es la etapa fundamental en el que si ya tengo mi listado de obras priorizadas, ya tengo que también mis protocolos de lo que es reinicio de obra. Y cada proyecto, vuelvo a decir, cada proyecto tiene su propia naturaleza. Por ejemplo, lo ha dicho en la exposición acá los participantes, ¿no? ¿Qué debemos de cuidar en ese momento? Nosotros tenemos que garantizar como Estado, a través de las entidades públicas, la salud, la vida de quienes participan en la ejecución de la obra. Por tanto, nosotros tenemos que modificar prácticamente toda nuestra estructura presupuestal, básicamente lo que es gastos generales. Tenemos que incorporar médicos, enfermeras, inclusive obras en que no tenían, por ejemplo, comedores, de repente hay que instalar comedores, darle la alimentación a los obreros para que no se desplacen fuera de las obras y evitar pues el contagio. Entonces, es la etapa fundamental en que en este momento las entidades públicas, a través de sus unidades ejecutoras, con los residentes de obras y los inspectores, tengan que hacer este trabajo, estos protocolos para poder pues hacer sus registros pertinentes en el INVIETP y ya estar listos para el reinicio de las obras. En lo que corresponde, por ejemplo, a la región Cusco, aquí sí vamos a ser claros, nosotros tenemos pues obras, el gobierno regional Cusco, obras que ejecutan dentro de la ciudad, en la periferia y también en provincias. Entonces, el tratamiento de una obra dentro de la ciudad es pues diferente a la periferia y también a lo que es provincias, por el mismo desplazamiento personal, la toma de personal, etcétera. En todo caso, cuando todavía aún estaba en el cargo, la estrategia fue reiniciar las obras, primeramente priorizar lo que era el Cusco. Ingeniero Eric, de la misma manera, ingeniero,
las obras por administración directa son muy importantes en la región donde usted ha sido funcionario, ¿no es verdad? Estas obras tienen una cierta característica, ¿no es cierto? Tenemos un plantel profesional de la zona, por lo general, ¿no? Equipos que se arman, ¿no? Pero muchas veces estos proyectos llegan al 60% de su ejecución bastante desgastados, producto de que no siempre se respetan los rendimientos o de repente los plazos se van alargando por X motivos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay un desgaste presupuestal según va avanzando físicamente el proyecto. Según su entender, ingeniero, ¿qué se prevé con las obras por administración directa? Bueno, ante todo, primero le diré que las obras por administración directa, bueno, lo que se observa es la alta atomización que existe en todas las unidades ejecutoras. Muchas veces responden a algunos ofrecimientos de carácter político antes que prioridades, digamos, poblacionales. Claro que están dentro de lo que es la programación multianual de inversiones, pero lo que tratan de hacer es maximizar pues la presencia del gobierno regional o las municipalidades en sectores donde podría existir algún tipo, digamos, de no aceptación pues de la gestión de los gobernadores. Entonces, esto hace de que si podemos ver de la asignación de los 200 millones que tiene el gobierno regional, actualmente tiene casi 120 proyectos en ejecución. O sea, hablamos de un 50 o 60% de proyectos con presupuestos mayores a 5 millones y toda la diferencia son proyectos con presupuestos menores a 2 millones. Cuando la verdadera intervención que debería hacer el gobierno regional es de proyectos de impacto regional, o sea, que abarquen la mayor área de influencia dentro de su jurisdicción. Entonces, vemos que de repente puedan ser proyectos también que tengan inversiones grandes, pero solamente se les ha asignado un 10 o hasta un 20% del total de la inversión, con un horizonte de ejecución de 4 o 5 años más adelante. Entonces, como usted dice, poco a poco se va llegando a un desgaste. ¿Por qué? Porque vemos un proyecto que en 2 o 3 años solamente ha tenido una ejecución pues, de un 60%. Y mucho más se ve en las municipalidades distritales. Las municipalidades distritales tienen, pues, digamos, una programación de inversiones que vienen por Fondo Común o por algunas otras fuentes que tienen ellos, que son fuentes directamente recaudadas. Entonces, presupuestos no mayores pues a 500.000 soles, 600.000 soles, que con la implementación de estos planes, digamos, o protocolos para la reactivación, prácticamente van a quedar, pues las obras van a tener que, como usted dice, hacer modificaciones presupuestales para poder priorizar 1 o 2 intervenciones hasta el final del año que vemos nosotros acá. Y como decía la ingeniera, del marco normativo de acá todavía data pues de una resolución de la Contraloría del año 88, donde nos habla pues de la eficiencia y la eficacia de las inversiones. En este caso, una inversión que estaba programada para 2 años y que está proyectada para ejecutarse en 5, no va a ser ni eficiente ni eficaz. Entonces lo que se hace es generar mayores gastos generales y muchas veces, como le decía hace poco, la presión de construcción civil y de los entes que realmente actualmente necesitan comenzar a trabajar, están haciendo de que de repente el gobierno regional o los gobiernos locales fuercen el reinicio de estos proyectos olvidándose del principio fundamental que es la salud. O sea, claro, o sea, se está priorizando actualmente, como normalmente escuchamos en los medios de comunicación, o si no los mata el coronavirus, lo mata pues el hambre, ¿no es cierto? Entonces preferimos comenzar o dar el inicio a estos proyectos vulnerando, digamos, los protocolos debidos. Vemos de acá a diciembre, como usted dice, haciendo una priorización de qué intervenciones pueden ser las prioritarias. Es lógico que van a ser aquellas focalizadas dentro de las capitales departamentales o provinciales, donde se puede tener un mejor manejo del personal de las obras. ¿Por qué? Porque el personal de las obras tiene una comunicación o un flujo de comunicación diario. O sea, ellos pueden ver en los medios de comunicación, los medios de cómo de repente podrían hacer el cumplimiento de estos protocolos, y también el personal que está de repente asignado para hacer el monitoreo de estos proyectos pueden desarrollar pues todo el plan de seguridad necesario, como son la desinfección, la creación, digamos, de instalaciones temporales, tanto para alimentación, para vestuarios, para guardianía y para todo lo que considere un proyecto, una correcta ejecución de un proyecto. Entonces, creo que de acá a diciembre solamente correspondería
priorizar aquellos proyectos de mayor impacto, los que tengan más presupuesto y que puedan asumir pues, los costos de la implementación de un protocolo adecuado, porque también estamos pues dentro de un universo donde si no somos vivos, somos muy vivos de poder de repente sorprender con planes o protocolos que no van a ser pues verídicos. Como dice el ingeniero que nos antecedió, muchas veces los alcaldes van a pedir pues que las empresas renuncien, por decir, al presupuesto que les corresponde, pero a contraprestación es pues un dinero el que va a tener que gastarse. Entonces bajaremos pues la calidad del servicio que nosotros tenemos que brindar para mejorar pues el control de todo este procedimiento. Eso sería, ingeniero. Perfecto, ingeniero. Ingeniero César Guerra, ya Yo yéndonos lo a... veo, al Sí, respecto sí, que estaba manifestando, yo lo veo más complicado el tema acá en Puno. Yo al menos pensaría de que primero había que sensibilizar a los alcaldes o a los titulares de pliego para que ellos puedan de repente, más que nada, más que sensibilizarlos, es decirles de que si no cumplen la normatividad van a tener algunos juicios o algunos problemas legales, para que de esa forma ellos puedan permitir que se actúe en el sistema de control, puesto que la supervisión por administración directa, yo al menos veo que no funciona, porque normalmente, como la misma entidad adquiere sus bienes y servicios, estos llegan a destiempo. Puede haber uno puede querer exigir, pero por un lado tiene el retraso de ejecución de obra y por el otro lado que no le llegan los implementos de seguridad y no va a poder efectuar los protocolos. Entonces, ahí se tendría que pedir implementación, digamos, de los OSIs, los órganos de control institucional o de Contraloría directamente, que estén verificando el cumplimiento de estas medidas de seguridad. Seguramente se va a generar mayores gastos generales, mayores gastos en personal y no se van a lograr las metas físicas, ¿no? Eso en principio. Ahora tendrían que, como han manifestado, asesorarles para que ellos también eliminar de su proyección de obras las que están con menor porcentaje de avance, ¿no? Es bien dificultoso, yo lo veo más dificultoso en obras por administración directa, dado que la misma entidad contrata al supervisor, pero al supervisor lo tiene para cuando le conviene, ¿no? Y para cuando no le conviene, simplemente le obliga a que pase por alto, digamos, porque si no, no le renumera, ¿no? No hay quien lo defienda al supervisor ahí. Simplemente va a tener que dar conformidad, digamos, a algunos, a que se está cumpliendo tal vez con los protocolos, pero en realidad no se va a cumplir, ¿no? Justamente porque ellos, al menos en los municipios grandes, es más lento el sistema de adquisiciones. Al menos en municipios pequeños tal vez sí, porque el sistema de administración es un poco más rápido, porque no haya mucha actividad, digamos, en la parte administrativa, pero en los municipios de provincias, de capitales de provincias y del gobierno regional, el sistema de adquisiciones es lento. Entonces ahí se va a observar de que por más que quieran cumplir, si es que no va el órgano de control institucional o Contraloría con un control periódico, no se va a poder implementar, ¿no? Y lamentablemente vamos a tener, como manifiestan, incrementos del caso del COVID en el personal obrero, en el personal técnico, que lamentaremos tal vez con los mayores gastos que generen, digamos, las consecuencias de esta enfermedad, ¿no? Esa sería mi opinión. muchas gracias, ingeniero. Vemos que yo coincido con ese panorama, ¿no? Coincido con ese panorama plenamente, puesto que el rigor en el uso el rigor que tenemos en el uso de protocolos antes del COVID era distinto entre una obra por administración directa versus una obra por contrata. Y al ser un rigor muy diferenciado, muchos de los protocolos no se cumplían, ¿no? Tampoco había la exigencia de por medio. Cosa distinta en las obras por contrata, porque lo que quiere el contratista es acabar su obra en el menor plazo posible para poder ir a la siguiente obra, ¿no? Ingeniera Nelly Castañeda, hace un momento se cortó, creo, la comunicación, la veo nuevamente en pantalla. Por favor, le cedo el uso de la palabra para que redondee la idea que estaba mencionando hace un rato. Bueno, efectivamente el tema de lo que es la reactivación de la inversión pública
post-COVID-19 es una gran responsabilidad para las entidades públicas. Reitero, indistintamente por cualquier tipo de modalidad, sea por contrato y administración directa. Pero yo quisiera un poco redondear de todos estos comentarios que hemos recibido. Efectivamente, el tema de las obras por administración directa es muy complejo, tanto en la parte normativa como en el mismo procedimiento. Entonces, bien lo ha dicho, de que si hacemos un análisis, una revisión de todos nuestros registros en el INVIERTE respecto a los cronogramas, a los plazos de ejecución, usted va a encontrar que, y no me voy a equivocar, de que siquiera el 90% de los proyectos ejecutados por administración directa nunca se han ejecutado dentro del plazo previsto, ni menos con el presupuesto pues aprobado inicialmente. En cambio, en las obras por contrata sí hay ese cuidado, sí puede haber ampliaciones de plazo, todo ello, pero dentro del margen pues de que muchos de ellos no superan pues el 15% por ese hecho de la complejidad de llegar pues a la Contraloría más allá del 15%. En todo caso, tenemos que hacer un análisis y lecciones aprendidas. Yo me permitiría recomendar a las entidades públicas, tanto gobiernos regionales como locales, que hagan una revisión de su programa de inversiones y de verdad no hay que temer a lo que es la ejecución de las obras por contrata. La misma Constitución Política del Estado considera pues de que las obras tienen que ser por contrata, ¿no? Entonces toda la inversión, todo el marco normativo está orientado a lo que es obras por contrata. Esto pues nos ayuda de alguna manera a tener que cumplir lo que dice pues lo que es todo el ciclo del proyecto, desde lo que es la formulación y evaluación hasta el cierre del proyecto dentro de los plazos previstos y dentro del presupuesto también consignado en el expediente técnico. Yo creo que nosotros reorientando de ese programa de inversiones a obras por contrata, vamos a minimizar los riesgos, vamos a ser un poquito más ágiles en lo que es la ejecución de la ejecución presupuestal por el cual el MEF nos mide, y eso sería pues una recomendación, una lección aprendida de lo que es pues la ejecución de obras públicas. Gracias. Ok, ingeniera, muchas gracias. Bueno, ya hemos avanzado en el tiempo bastante. Para finalizar, ingeniero Francisco, le doy el uso de la palabra para que podamos despedir la presente reunión. Sí, en efecto. Tal como habíamos dicho, vamos a continuar con el trabajo de esta exposición, posiblemente por otro de los miembros de Consultobras, para tratar la temática que aparece en pantalla, que es la que acaba de redondear toda la metodología y procedimientos y los resultados de esos procedimientos, ¿no? De tal suerte que, bueno, conocemos, sabemos las dificultades que van a haber, es imposible que no haya dificultades, ¿no? Pero el cuadrito anterior que también se mostró en la exposición, esa es otra de las cosas que quisiéramos que todos los colegas profesionales aprendiéramos a esta mecánica, a esta forma de cuantificar, ¿no? Entonces, esperamos poder vernos en la próxima ocasión, de qué manera pudiéramos tener la seguridad de invitar a todos los que han estado en esta sesión y si se puede ciertamente a más colegas con la finalidad de llegar a manejar razonablemente lo que es esta directiva y el decreto legislativo que nos van a abrir los detalles, digamos, de cómo desarrollar esto. Entonces, pero hay un punto, cuando tú hablaste de cómo esto arranca en la 239, la Resolución Ministerial de Salud, MINSA 239, y cómo esa norma, que es enteramente normativa sanitaria, ¿no? Entonces, empata con esta. Esta es la que materializa los términos de la relación contractual. La otra norma es la que condiciona las modificaciones de esta, pero al mismo tiempo la que asegura la vida y la salud de los trabajadores, ¿no? Que se pueden contagiar en una o en otra del tipo de obra. ¿Qué cosas todavía no veremos en el país? Porque si así estamos en el sur, no tenemos idea, no creo que estemos tan adelantados en otras regiones del país, de repente estamos de la misma forma, intentando ponernos en mejores condiciones de enfrentar pues, los desafíos que nos esperan por delante. Bueno, dicho esto, agradecerles vuestra participación, súper contento de poder estar interaccionando con ustedes y seguramente que vamos a volver a encontrarnos en la próxima ocasión. Al ingeniero Manuel para cerrar toda la reunión. Muy bien. Colegas, ingenieros, gracias por la gentileza de su tiempo. Esta es una
una vitrina donde queremos mostrar algo de la discusión que tenemos, del tema que planteamos. No sé si ustedes podrán contar con disposición de tiempo para el lunes o martes de la siguiente semana para poder continuar con el análisis de la normativa que hoy día se ha iniciado. Ingeniera Nelly, ¿sería posible? Por supuesto, ingeniero, sí, es muy interesante, creo que este es un espacio importante de poder interactuar, pues, los conocimientos, experiencias y también nuestras interrogantes, ¿no? Yo creo que es un espacio para poder, pues, ir caminando todos los procedimientos que nos exige el marco normativo y qué mejor relacionar, pues, con profesionales del nivel que ustedes son. Muchas gracias. Muy agradecido. Ingeniero Eric Alarcón, ¿podrá usted disponer de tiempo para la semana que viene, entre lunes o martes, para poder continuar con la charla que hemos iniciado hoy día? Claro, ante todo, muchas gracias por la invitación. Creo que ha sido interesante estar participando acá. Veo los profesionales que son de muy buena calidad. La ingeniera Nelly la conozco de acá, ha sido exgerente de infraestructura del gobierno regional de Apurímac. Saludos ante todo. Y creo que sí, estamos dispuestos para contribuir. Perfecto, ingeniero, muy agradecido. Ingeniero César. Sí, ingeniero Manuel, ingeniero Francisco, agradecerles de sobremanera la invitación. Yo sí, bueno, al menos es un diálogo interesante, al menos escuchar a especialistas de diferentes regiones y más que nada conjuncionar en nuestras realidades que a pesar de que estamos cerca entre departamentos, son diferentes, ¿no? Mucho influye de repente el tipo de cultura, no sé, ya vamos viendo. Yo sí estoy dispuesto a apoyar, más bien agradecerle de sobremanera el día que usted me indica y voy a participar como me indique, ¿no? Perfecto, colegas. Entonces, les vamos a hacer llegar la invitación oportunamente. El ciclo de estas charlas que tenemos es interdiario, lunes, miércoles y viernes. En alguna que otra ocasión nos pasamos de un día a otro por X motivos. Yo espero que para el día lunes, 8 de la noche, podamos reiniciar esta conversación. ¿Les parece? Ok. Perfecto. Listo. Perfecto. Quedamos de esta manera. De esta manera cierra esta edición de Consultobras en conversaciones con diferentes especialistas de diferentes regiones y nos vemos en la siguiente oportunidad. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.